a lo que nos convoca. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Este es nuestro texto y he titulado Fundamentos de la conducta cristiana. ¿Por qué fundamentos? Porque el resto del capítulo, hasta parte del capítulo 3, tiene que ver con la conducta cristiana. Pero aquí vamos a ver cómo está, qué es lo primero antes de la conducta. Ya algo podemos ver, porque no solamente Pedro, sino que también Pablo, en muchas de sus epístolas, esboza primero la doctrina, la enseñanza. Recuerdo hoy día con los 10 mandamientos, lo primero que nos decía que debemos reconocer, la enseñanza. La enseñanza es primero. Claro, si no hay enseñanza, ¿cómo voy a obedecer? ¿Cómo yo voy a saber qué es lo que le agrada a Dios, qué es lo que tengo que hacer? Entonces primero se ponen los fundamentos de la doctrina y luego la práctica de la doctrina. Así también es lo que tenemos aquí, y en menor medida, muy pequeñito, pero vamos a ver qué tan importante es en estos versículos 11 y 12. ¿Qué es lo que debemos hacer primero antes de que esta conducta se exprese en sujeción a Dios, cumpliendo la segunda tabla de la ley, amando al prójimo? Es extraño hallar a alguien que nació, vivió y murió en el mismo lugar sin nunca haber viajado, aún en el mundo antiguo. Yo estoy seguro que si pregunto aquí, ninguno de ustedes, o tal vez haya alguno, que nació aquí en Santiago, se crió en Santiago y vive en el mismo lugar en Santiago. Creo que todos. Yo nací bien cerca de aquí, en el Hospital del Salvador, pero me crié en otros lugares y he sido un tanto patiperro, pero creo que esa es una realidad de muchos, ¿no? En parte por curiosidad, por afán de aventura, o lo más común, por realidades impuestas como el hambre, la guerra, la intolerancia o una catástrofe natural, los hombres se desplazan de un lugar a otro, llevando con ellos sus aprendizajes, sus experiencias de vida, sus expectativas y también sus temores. El siglo recién pasado fue un siglo de violencia. A 2 guerras mundiales se sucedieron una infinidad de conflictos. Ideas revolucionarias que, portando la verdad revelada, la impusieron a sangre y fuego. Y no contentos con ellos, intentaron y llevaron a cabo la exportación de sus conflictos. No se contentaron con solamente imponerla en su propio territorio, sino que la llevaron a otras naciones. Y en estas otras naciones, las élites políticas, carentes de escrúpulos y hambrientos de poder, no dudaron en dar cabida a estas ideas de las que siguen fluyendo ríos de sangre. Toda guerra origina desplazamientos forzados, a veces por las fuerzas de ocupación, por la violencia, por el despojo o por el hambre. Y ya en el siglo XXI, estos desplazamientos humanos casi son la normalidad. Muchos viven en lugares distintos a aquellos de la niñez. Muchos de ustedes saben de lo que hablo. Deben acostumbrarse a nuevos modos, a diferentes alimentos y en ocasiones aprender una nueva lengua. Esos son
extranjeros. Alguien cuya patria no es esta, cuyos símbolos preciados son otros, con costumbres y códigos de vida diferentes a los nacionales, y por eso, por ser extranjeros, no tienen los mismos derechos y carecen de los privilegios que tienen los naturales del país. Son extranjeros. Pedro concibe a los creyentes como extranjeros en este mundo. Ya en el primer versículo de la epístola les escribe, capítulo 1, versículo 1, a los expatriados, los extranjeros, los que dejaron atrás su patria. Pero también usa otro término. Si vemos nuestro texto, en el versículo 11 dice: amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El otro término usado aquí para referirse a los creyentes es peregrinos. Alguien que está de paso. No es residente permanente, sino que reside temporalmente. Con estas palabras, Pedro nos recuerda que el mundo no es nuestro hogar, que no tenemos aquí un lugar permanente, que solo estamos de paso, por lo que no debemos echar raíces en la tierra. Nuestro hogar no es aquí. Somos extranjeros y peregrinos camino a nuestra morada celestial. Puesto que nuestra patria está en los cielos, nuestros afectos y nuestros deseos deben estar allí también. El salmista, luego de pedirle a Dios que abra sus ojos para que vea las maravillas de su ley, afirma en el Salmo 119, versículo 19, forastero soy yo en la tierra. No encubras de mí tus mandamientos. Sí, somos extranjeros y peregrinos, pero no estamos sin guía, no estamos sin rumbo. Tenemos su palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Podemos caminar seguros, pues, siguiendo su guía, por torpe que seamos, dice Isaías 35, no nos extraviaremos, aunque seamos torpes. Pero hay algo más respecto del sujeto de este texto. ¿Son extranjeros? Sí. ¿Son peregrinos? También. Pero además son amados. Amados. No solo amados por el apóstol, sino que ellos, estos extranjeros y peregrinos, son amados por Dios. Amados. Amados por aquel que es dueño de todo. David en el Salmo 24 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él me ama. Es que es dueño de todas las cosas, el que está por sobre todos los poderes de la tierra, el que es el creador, el que nos creó a cada uno de nosotros. Él nos ama. ¡Qué maravilla! Así se nos presentan entonces los verdaderos creyentes. Esa es su condición: amados, extranjeros y peregrinos. Ahora vendrán cuestiones prácticas que todo verdadero creyente aborda en su caminar. Y quiero que noten la transición. Algo de eso hablamos al principio. Como en muchas epístolas del Nuevo Testamento, se pasa a cuestiones prácticas una vez se ha establecido la doctrina. Esto nos enseña también como padres. Si queremos que nuestros hijos hagan algo bien, debemos enseñarles primero, ¿verdad? Primero Pedro nos deslumbra con el maravilloso panorama de la salvación que arranca en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Resultado de esto y el poder que recibimos nos anima e impulsa a andar en santidad delante de Dios,
a dar un testimonio fidedigno de nuestro bendito Salvador. No éramos pueblo, pero ahora en Cristo Jesús somos pueblo suyo. No habíamos alcanzado misericordia, pero ahora en Cristo Jesús hemos alcanzado misericordia. ¿Para qué todo esto? ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de nuestro Señor Jesucristo, para que exaltemos a Cristo, su bondad, su tierna misericordia hacia los pecadores perdidos como nosotros. ¿Cómo entonces llevaremos este cometido a la práctica? Bueno, tenemos una patria mucho mejor y por lo mismo solo estamos de paso y marchamos a nuestra Canaán celestial. Este es el principio. Solo estamos de paso. Este mundo no es nuestra patria, porque todas nuestras esperanzas y goces y el ser más amado de nuestras almas nos espera allá. Ese es el lugar donde inmensos e indescriptibles tesoros nos aguardan. Allí está nuestro tesoro y nuestro corazón. Hemos nacido de arriba, por lo que pertenecemos al cielo. Nuestro bendito Padre y nuestro amado Salvador están allí, nos aguardan. La fuente de toda ayuda está allí. El cumplimiento de todos nuestros anhelos allí se encuentran. Toda esperanza y todo gozo aguarda la reunión gloriosa con el bendito Salvador y muy amado de nuestras almas. Esta es nuestra vida. Son nuestras seguridades y nos movemos en estas certezas que emanan de la palabra de Dios. Las creemos, las asimilamos, las estudiamos, las degustamos. Y estando conscientes de todo ello, siendo peregrinos, no tenemos mandato de ir en silencio, de ser creyentes secretos, anónimos en cuanto a lo que hacemos, menos displicentes o perezosos en cuanto a nuestra responsabilidad de ser heraldos del Evangelio. Pero, para que nuestro pregón, nuestro anuncio tenga consistencia, es nuestra responsabilidad ocuparnos de nuestro ser interior. Nota, querido hermano, a fin de llevar a la práctica nuestra encomienda, recibimos primero el ruego de ocuparnos de nuestro ser íntimo. Es nuestra responsabilidad. Versículo 11. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Se da por sentado que en nosotros hay, ¿qué? Deseos carnales. No en algunos, sino en cada uno. Nos esforzamos por maquillarlos, pues tú y yo albergamos en nuestros corazones cosas desagradables a los ojos de Dios. Esos son los deseos carnales. Por eso nos esforzamos por maquillarlos, por ocultarlos, pero todo ese mano, pues, ahí están. Ahí están. ¿Cómo si no es la ocurrencia del pecado en nuestras vidas? Pero aquí es donde también somos engañados, pues llegamos a creer que solo la manifestación del deseo es pecado. No, hermanos, la manifestación del pecado es lo visible, lo que sale, lo que es evidente, pero tú y yo sabemos que hay cosas internas que están en nuestras vidas, pero que no le agradan a Dios. La envidia muchas veces nos corroe. La ambición allí está. El egoísmo y la mezquindad allí tienen su nido. El orgullo y la soberbia sigue siendo parte importante de nuestra personalidad. ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar? ¿Por qué somos tan sensibles? ¿Sabes por qué? Porque tenemos un alto concepto de nosotros mismos.
Nos amamos en demasía. Competimos con los ángeles en pureza y bondad. Hermanos, la carne y sus deseos, toda nuestra naturaleza pecaminosa y lo que de ella surja, no es ante la presencia del Señor más que trapos de inmundicia. Le es abominable. Él no lo puede soportar. Romanos 8:6, Pablo dice, el ocuparse de la carne es muerte. Entonces, ¿qué hacer con los deseos carnales? Si están, no los podemos negar, no los podemos hacer los lesos. No, están en ti y en mí. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Pedro nos dice, abstenerse. Absteneos. Restringirse. No ceder. Padre Santo, ¿cómo podré negarme a mí mismo? Si está en mí y lucha por salir, ¿cómo me voy a negar? Soy una criatura tan débil y vendida al pecado. Entonces clamo, oh Señor, sálvame, ayúdame, líbrame de mí mismo. Esta es la lucha de Pablo en Romanos 7. Él clama por ayuda y la respuesta viene en la persona de Jesucristo. Así también, tú y yo podemos negarnos a nosotros mismos al entregarnos cada día a Jesucristo. Recordemos además que estos deseos carnales batallan contra el alma. El fin de ellos es de anular la obra del Espíritu en la vida del creyente. Tú y yo tenemos un traidor en nuestro propio corazón que siempre está al acecho de la oportunidad para arruinarnos. Estos se oponen a los verdaderos intereses espirituales. Te privan del alimento necesario para crecer y madurar. Te debilitan y ya raquítico, sin fuerzas, te hacen tropezar y caer a la vera del camino. Estos son enemigos de tu paz y de tu reposo, enemigos de tu salvación y trabajan para tu ruina. Romanos capítulo 8, versículos 5 al 8 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Vivir según la carne no significa necesariamente vivir sumergidos en el pecado. Es ahí donde nos equivocamos también. Vivir según la carne es pretender vivir la vida que le agrada a Dios con nuestras propias fuerzas. No podemos. Es inútil. Seremos vencidos. En Josué capítulo 5 tenemos una interesante ilustración de esto. Cuando los israelitas cruzaron en Jordán para entrar a la tierra prometida, esta la iban a conseguir por medio de la espada. Era la tierra prometida, Dios se la había prometido, pero ellos la debían conseguir por medio de la espada. Pero antes de blandir sus espadas contra sus enemigos externos, debían afilar y usar el cuchillo contra sí mismos. Antes de salir en contra de sus enemigos, debían resolver el asunto de sus propios cuerpos. Antes de tener el poder para pelear y vencer a sus enemigos externos,
debían purificar sus propias vidas. Eso significa la circuncisión. Solo la pureza de vida es garantía de poder espiritual. Debemos dirigir el cuchillo de la santificación para así circuncidar nuestros corazones. Solo entonces estaremos aptos para tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Luego de este trabajo interno viene la ocupación externa. Y nota que esto tiene que ver con cada uno de nosotros. Yo no me puedo ocupar de ti en esto. Ni tú tienes incidencia en lo que yo debo ocuparme. Cada uno debe tomar el cuchillo y cortar aquello que no le agrada a Dios. Versículo 12 dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Digamos de entrada, mantener buena nuestra manera de vivir entre los gentiles no tiene que ver con pasar desapercibido, con no meterse con nadie, con vive y deja vivir. No, esto no es equivalente a saludar amablemente a los vecinos, aunque se espera que así sea, ¿verdad? El texto nos habla, al final de este versículo, al considerar vuestras buenas obras, dice. Son las buenas obras entre los gentiles y en beneficio de ellos lo que da testimonio de esa buena manera de vivir. Pablo le encargará a Tito en el capítulo 3, versículo 8, que los que creen en Dios, aquí entramos nosotros, ¿verdad? ¿Creemos en Dios? Dice, bueno, los que creen en Dios, procuren. ¿Qué significa esto? Que reflexionen, que sean solícitos. ¿En qué? Ocuparse en buenas obras. Pero la palabra de Dios no solo nos da el qué hacer, sino el contexto en el cual esto debe ser hecho. Leemos, estas cosas son buenas y útiles a los hombres. El contexto aquí no se circunscribe a la iglesia ni a los creyentes. Es un concepto abarcador. Abarca tanto que incluye a todos los hombres, sean creyentes o no. Los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pedro nos dice que nuestra manera de vivir debe ser notable entre los gentiles. Va más allá de la congregación de los santos. Pero detengámonos aquí. ¿Qué nos ha pasado que esto es encomiable entre creyentes? ¿Cómo es que lo que es o debe ser lo normal sea cosa excepcional? ¿Cómo es que es admirable alguien que tiene un buen testimonio dentro de los creyentes? ¿Cómo hemos llegado a eso? Si eso debe ser la normalidad, esa no debe ser una excepción. Sin embargo, a eso hemos llegado. Si nuestra manera de vivir es conflictiva entre creyentes, ¿cuánto más entre los gentiles? Dirá, bueno, yo no tengo problemas con nadie en el vecindario. ¿No será porque no interactúas con nadie? Claro, si no interactúas con nadie, no vas a tener problema con nadie. Mucho me temo que una razón de tantas bocas cerradas, de tantos creyentes anónimos, de tantos creyentes que no anuncian las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Recuerda, ese es el propósito de nuestra elección. Por eso alcanzamos misericordia, para anunciar
las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, si no lo estamos haciendo, es porque hay una completa ausencia de buenas obras entre los gentiles. Y es una manera de decirlo, porque si hay ausencia de buenas obras, lo más probable es que las obras que hay no son buenas. Otra razón es que se ha descuidado el buen vivir entre los gentiles. Y quienes deben ser conocidos como hombres de paz, como pacificadores, la sola mención de sus nombres evoca en los gentiles solo conflicto. Pero habla con la señora fulana. No. Pero pídeselo al caballero. No, se te ocurre, ¿qué le voy a pedir? Y es creyente y tienen ese testimonio. Qué vergüenza, hermanos, para el Evangelio. Qué contradictoria esta conducta con la vida de nuestro bendito Salvador. En el mismo capítulo 2, los versículos 21 y 23, Pedro dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Es impensable en la boca de un creyente que salga, agradece que soy cristiano. Qué contradictorio, ¿verdad? Ahora bien, somos llamados a tener entre los gentiles un buen testimonio. Y eso no se logra si nuestros corazones no están desprovistos de impureza. Un corazón habituado a la santidad en cuanto a los deberes externos de la piedad, obrará con pureza. Pero eso no significa que será reconocido de inmediato como alguien piadoso. Vivimos en un mundo caído y la mente y conciencia de los incrédulos están corrompidos, por lo que no será extraño que este modo de proceder, de acuerdo a la piedad, va a provocar la oposición de los gentiles, de los incrédulos, de aquellos que no conocen al Señor. En algunos será por desconfianza, ya que intentarán ver motivaciones o intereses ocultos tras la buena obra. A veces hasta a nosotros nos pasa. Qué raro, ¿por qué habrá hecho eso? Y es un bien que nos hicieron, pero desconfiamos de eso. Hasta tenemos un dicho, cuando la limosna es mucha, hasta el santo desconfía. ¿Qué hay detrás? Desconfianza. Otros, por la maldad de sus corazones, no pueden entender ni aceptar que algo se haga solo porque es lo bueno y lo correcto que se debía hacer. No, debe haber otro motivo. Por algo lo hizo. No le basta con que eso es lo correcto. Eso es lo que había que hacer. No le basta eso. Pero es porque sus corazones están entenebrecidos. Y habrán quienes se opondrán porque el estilo de vida del creyente señala la maldad de sus corazones y la corrupción de sus vidas impías. Mucho del antagonismo al interior de las familias, donde hay creyentes pero también hay incrédulos, este es el origen. La vida del creyente cuestiona la vida del incrédulo. Solo la vida. Sin que tú digas nada. Pero el hecho de que no corras con ellos, como dice Pedro, no corras con ellos en la misma disolución, ya les molesta. Porque los hace ver a ellos corruptos. Entonces les molesta el andar de un creyente. Les ponen sobrenombre, motes. Y le hablan, claro, como ahora soy evangélico,
Mire, habló el santo, el perfecto. Todas esas cosas. Y algunos llegan hasta a padecer agresión física. ¿Por qué? Porque son creyentes. Solo por eso. Así que, si seguimos los pasos del Señor con fidelidad, debemos esperar que los incrédulos se opongan a nuestro modo de proceder. Pero que no nos sorprenda si algunos que se llaman cristianos también se unen al coro de detractores. El versículo 12 dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores. 2 veces usa Pedro esta expresión, la usa aquí y en el capítulo 3, versículo 16, tal cual, en lo que murmuran de vosotros como de malhechores. Queda evidente por estos textos que la murmuración sigue a la sombra del creyente y permanece aun cuando la sombra lo abandona. Y no necesariamente significa que esas quejas y rezongos sean razonables. Nuestro Señor ya nos puso sobre aviso en Mateo 5:11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Esto lo debemos esperar de los incrédulos. Pero atención aquí. Piensa en un jovencito que se convierte al Señor. Su vida es transformada y lucha cada día para guardar su alma. Ahora piensa en un hombre mayor de 40 años que se convierte al Señor. Su vida también es transformada y lucha cada día para guardar su alma. ¿Cuál de ellos está más habituado al pecado? Ambos sí, pero ¿cuál está más habituado al pecado? El mayor. ¿Recuerda el pasaje donde le trajeron a la mujer sorprendida en adulterio? El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirar la piedra. Y desde el mayor hasta los menores. ¿Quiénes se retiraron primero? Los más viejos. ¿Por qué? Porque más años tienes sin el Señor, más habituado al pecado estás. Ahora, gloria a Dios, porque algunos llegaron al Señor siendo adultos. Pero hay todo un hábito pecaminoso en sus vidas. Y ellos son los que luchan más encarnizadamente los embates de su naturaleza pecaminosa. Ambos luchan contra el pecado, sí. Pero tienes más edad, estás más habituado a él. Un hábito, hermanos. Y esos hábitos están firmemente arraigados porque están en nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿cuál sufrirá más encarnizadamente los embates de su naturaleza pecaminosa? Eso es lo que tenemos en nuestras congregaciones. No todos los creyentes, los que hay aquí, llegaron al Señor siendo niños. No todos llegaron siendo jovencitos. Algunos llegamos con un largo currículum, una pesada carga de pecado, de maldad, de desconfianza. Y la traemos en nuestras vidas. Luchamos con estas cosas. Hay hombres y mujeres que luchan con la maldad de sus corazones. A veces triunfan y no ceden al pecado. En otras oportunidades los viejos hábitos terminan manifestándose, enturbiando así las dulces relaciones de la hermandad. ¿Por qué nos sorprendemos? ¿Pero cómo? ¿Cómo la hermana me dijo esto?
¿Acaso hay alguien que esté desprovisto de naturaleza pecaminosa entre nosotros? ¿Acaso no necesitamos todo de la gracia de Dios cada día para vivir como a Dios le agrada? ¿Por qué no extrañamos que alguien caiga? Hermanos, si vosotros, dice, si entre vosotros hubiere alguno que hubiere sido sorprendido en alguna falta, vosotros, dice, que sois espirituales. Como dice Pablo en Romanos 6:1, refregadle la herida. ¿Eso dice? No, denle ahí donde le duele. Metan el dedo en la llaga. ¿Eso dice el apóstol? No, ¿qué es lo que dice? Restaurarle. Qué hermoso verbo. Eso se refiere a juntar dos huesos rotos y vendarlos para que suelden. Ese verbo se usa también cuando los pescadores usan sus redes. Las redes con el uso se rompen. Cuando una red se rompe, no es que el pescador esta está rota, listo, la botamos, usamos una nueva. No, ¿qué es lo que hacen? La remiendan, la reparan. Eso es restaurar. Es unir lo que ha sido roto. Es restaurar, recomponer. Y cuando estas cosas pasan en la congregación, entonces eso es lo que debemos hacerlo. Yo nunca probé las drogas. No sé lo que es eso. Probarlas. Cuando tuve oportunidad de usarlas, las rechacé. Sé que no soy tentado por las drogas. Eso no es un problema para mí. Dios me guardó y he visto lo suficiente para ni siquiera pensar en eso. Pero mi hermano vivió el mundo de las drogas. Dios salió a su encuentro y transformó su vida. Él tenía el hábito, yo no. Él lucha con eso, yo no. ¿Soy mejor que él? En ninguna manera. Porque mi naturaleza pecaminosa tiene otras inclinaciones que también me conducen al pecado. También necesito de la gracia de Dios. Hay quienes se han criado en hogares donde la sospecha, la desconfianza, las palabras hirientes eran lo normal, lo cotidiano. Dios salió a su encuentro y transformó su vida. ¿Sabes cuál es el mal hábito? ¿Sabes qué es lo que los hace caer? ¿Sí? Ese mismo. Ha sido criado en ese medio. Y por años lo ha llevado hasta que Cristo tuvo misericordia de él o de ella. No miró su condición, sino que en Ezequiel 16 habla acerca de: y te vi junto al camino, y te vi envuelta en tu sangre, y tuve misericordia de ti y te amé. Y el profeta habla de cómo la vistió, de cómo la perfumó, de cómo, y te hice mía, dice. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Pero eso que está en nuestra naturaleza pecaminosa será nuestro estorbo hasta que cerremos nuestros ojos y los abramos en la bendita presencia del Señor. Mientras seamos extranjeros y peregrinos, no nos olvidemos, somos amados del Padre. Pero eso no significa que seamos perfectos. No hemos llegado a la perfección aquí. Estamos luchando cada día con todas estas cosas. ¿Se dan cuenta? Estas personas que se han criado así, se dan cuenta
No es que ignoren estas cosas, no. A veces toman el camino de luchar con sus propias fuerzas para no caer. Porque se dan cuenta, Señor, ¿cómo lo puedo hacer? No quieren caer. Pero como están obrando en sus propias fuerzas, la ley del pecado las vence. Así que intentan maquillarlo. Se aíslan. Como no quiero tener problema con nadie, me aparto. No quiero tener problema con nadie, no me junto con nadie. Todo es en vano. ¿Es que no hay salida? ¿No hay salida? ¡Claro que la hay! Romanos 7:25 nos dice, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Pero antes de la salida, antes de la cura, debes reconocer tu enfermedad. Debes reconocer a la manera de Pablo en Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este es el remedio para ti, murmurador. Esta es la medicina para tu alma quejumbrosa. Aplícalo a tu vida, pues al murmurar de tu hermano, murmuras de Dios, te quejas de él. Lee los primeros 15 versículos de Éxodo 16. Así estarás aplicando el cuchillo para circuncidar tu corazón. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Veamos el texto del versículo completo. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. La conclusión del versículo 12 es sorprendente. Aquellos que murmuraban de los creyentes un día serán visitados por Dios. Y esta visita puede ser por juicio o puede ser por gracia. Tendrán que reconocer, como los ladrones de la cruz, recuerda que ellos injuriaban a Jesús. Lucas 23:41 registra el testimonio de uno de ellos, dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Uno recibió juicio, uno de los ladrones murió, no sabemos nada de él. El otro es famoso. El otro recibió gracia, porque el dador de la vida, el que da gracia sobreabundante, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Algunos serán visitados por gracia y ahí reconocerán las buenas obras de los creyentes que antes injuriaban. He sido testigo privilegiado de esto. He visto hijos llorar y pedir perdón a sus padres por su comportamiento injusto, yo mismo entre ellos. Cuando el Señor obró en mi vida, me di cuenta que qué malo, qué injusto, qué insolente fui. Y Dios es glorificado en la salvación de los pecadores y en la condenación de los impíos. Oigamos al Señor en Mateo 5, versículos 14 y 16. Vosotros, nos habla a nosotros, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hay una palabra aquí que si alguien ha ido a Chiloé o es chilote, la va a reconocer. Almud. ¿Qué es un almud? Es un cajón,
es un cajón donde se miden algunas cosas. Un almud de papas, por ejemplo. Es un cajón. No se pone la luz debajo del almud. Es ridículo. ¿Cómo vas a encender una luz y la vas a tapar inmediatamente? No podemos. No se puede poner la luz debajo del almud, sino sobre el candelero, para que así alumbre a todos los de la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero antes que la luz pueda ponerse sobre el candelero, debe brillar. Nadie pone una vela apagada en alto para que alumbre. Así también es un completo fracaso cuando el énfasis se pone solo en la conducta, descuidando el corazón. Padres, no se contenten solo con que sus hijos le obedezcan. Busquen que ellos les obedezcan de corazón, que quieran obedecer por amor. Así también nosotros, cuando hacemos lo correcto, pero esto no está motivado por la gloria de Dios, esa es la obra de la carne y no puede agradar a Dios. Obrar bien es lo correcto, pero es Dios quien evalúa el origen de dicha acción. ¿Cómo sabemos? Bueno, si lo que haces te hace sentir orgullo, te sientes superior a los que no lo hacen como tú, te hace sentir más piadoso, agrada a tu carne al punto que lo hace por el placer que sientes, por el reconocimiento que obtienes, por los aplausos que logras, entonces, querido mío, solo te agradas a ti mismo, pero estás muy lejos de agradar a Dios. Dios no recibe tu obra porque no sale de Él, sale de ti, de tu naturaleza pecaminosa. El verdadero fundamento de la conducta cristiana es Cristo. Él solo es quien debe ser exaltado con y en mi vida. Y esto comienza en mi interior. Externamente lo que hago puede parecer piadoso, pero si en mi corazón he cobijado secretamente la maldad, esto no escapará al escrutinio de aquel que todo lo ve. 1 Timoteo capítulo 5 versículos 24 y 25 dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Una de las afirmaciones de aquel cuyos ojos son como llama de fuego, que se repite a cada una de las 7 iglesias de la Asia Menor, es: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Nada hay oculto ante su presencia. Él conoce nuestras obras. Esto es fuente de gozo y consuelo para aquellos que aman a Dios, que anhelan la santidad en sus vidas y que obran bien pese a las circunstancias. Pero para aquellos que actúan con disimulo, con impostura deliberada, el que Dios conozca tus obras debe llevarte a temblar, porque no podrás sobornarlo victimizándote, no podrás engañarlo con las cáscaras vacías, no podrás manipularlo con el brillo de tus obras. No, esas no le agradan, no proceden de Él y Él no las acepta. Así que la única salida hoy es que te vuelvas a Él. Deja el estrado de tu justicia propia. Está podrido y es repulsivo. Aférrate a Cristo. Él es tu única esperanza. Hebreos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. 1 Timoteo 1:15: palabra fiel y digna de ser recibidas por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores.
Él vino a salvar a los pecadores. Él me salvó a mí. Te salvará a ti si acudes a Cristo. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocida en la tierra su camino y en todas las naciones la salvación es del Señor. Oremos.